invertimos bastante tiempo en evaluar sistemáticamente las simulaciones disponibles, tanto las globales como las regionales. Después viene probablemente la parte central, bueno, no sé si la parte central, porque la verdad las cosas que los otros objetivos también fueron igualmente importantes, pero generar nuevas simulaciones para los escenarios nuevos que se llaman RCP. Y finalmente definir e implementar una plataforma que mantenga disponibles los resultados. Además de estos objetivos asociados a las simulaciones climáticas, como ya dijo Laura, también habían objetivos de analizar los estudios de vulnerabilidad para tener un marco de evaluación de la vulnerabilidad en Chile. No les voy a hablar de los resultados de esa parte. Anaí Urquiza fue la investigadora que estuvo a cargo de los objetivos, si pues le quieren hacer alguna pregunta ella está acá. Así que me voy a referir solamente a la parte de modelación. Entonces, comienzo explicando brevemente el tipo de modelos que existen y de los cuales también, con los cuales trabajamos. Por un lado tenemos los modelos globales, que como dice su nombre, simulan el sistema de la atmósfera, del océano, la vegetación, etcétera, como un todo, y tienen, por lo tanto, no requieren de condiciones de borde, o sea, simulan el planeta completo. Y por otro lado existen los modelos regionales, que antiguamente también denominados de área limitada, originalmente desarrollados para la predicción del tiempo, que en vez de simular el planeta completo, simula solamente un pedacito de ellos, eso justamente para poder resolver las ecuaciones con una espacialidad menor, con una resolución menor. Ahora, claramente acá yo necesito decirlo qué es lo que ocurre en los bordes. Entonces, modelos regionales tienen una mayor resolución, modelos globales tienen una menor resolución, esa es como su característica más notoria. Ahora, ¿cuáles son los pros de los modelos globales? Existen algo así como 40 grupos en el mundo que corren modelos globales y por lo tanto tengo una amplia gama de estas simulaciones y de esa manera se puede evaluar bastante bien la incertidumbre asociada a las simulaciones del presente y sobre todo del futuro también. En contra tienen algo que ya mencionamos, ¿verdad? Tienen una resolución espacial baja y en general el tema de la precipitación y de los extremos, hay hartos aspectos que tampoco en general logran todavía resolver demasiado bien. En cambio, los modelos regionales tienen una mayor resolución espacial, por lo tanto, sobre todo para una topografía como la chilena, se ven bastante auspiciosos, pero por otro lado, y lo vamos a ver también, existen pocas simulaciones porque son de un alto costo computacional y por lo tanto es más difícil evaluar la incertidumbre, para lo cual yo necesito un número importante de simulaciones. Entonces, es de esos pro y contra, yo diría que conviene usar un mix de los dos. Voy a explicarles ahora brevemente cómo se construyen las proyecciones de cambio climático, ¿verdad? Porque de eso es lo que estamos hablando. Entonces, el futuro cómo va a ser no lo sabemos, pero tenemos unos ciertos escenarios de desarrollo económico-social, se llaman escenarios porque son todos equiprobables, están asociados entonces con distintas visiones o posibilidades de crecimiento humano, de crecimiento del PIB, de desarrollo tecnológico, y todas esas variables finalmente inciden en una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Los escenarios, bueno, la verdad es que los de la generación actual se llaman RCP, se están desarrollando escenarios nuevos ahora, las cosas van avanzando muy rápidamente, que son SRM, yo creo, Social Economic, no me acuerdo, pero existen nuevos escenarios ahora. Y entonces, dependiendo entonces sobre esos escenarios, terminamos con concentraciones de CO2 en la atmósfera de distintas trayectorias. Vale destacar acá que estas trayectorias, entonces, en realidad, aquí está la parte política, ¿verdad? Depende de nosotros
cuál de esas trayectorias vamos a seguir. Esas distintas entonces trayectorias de concentraciones se le entregan de input a los modelos globales que simulan el clima y obtengo las proyecciones. En este caso, aquí el ejemplo está en cuanto a temperatura. Los modelos simulan en general el siglo XX para poder hacer una evaluación, porque el siglo XX yo por un lado conozco qué es lo que ocurrió y tengo cuáles son los forzantes que hubo y tengo la información de las temperaturas, así que esa parte de las simulaciones las utilizo para evaluar si los modelos reproducen el clima observado, y después hacia el futuro sigo con estas proyecciones y dependiendo entonces de la cantidad de CO2 básicamente que emito, el clima va a cambiar de una u otra manera. Y ustedes acá ven de hecho de que hay una barra grande, y eso es porque este es un promedio calculado por muchos modelos, y aquí muestro parte de la dispersión entre los modelos, con lo cual puedo evaluar de alguna manera la incertidumbre. Internacionalmente y en el contexto de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se han realizado una serie de simulaciones y de proyectos internacionales. El más conocido es CIMIP, que va a su versión 5, ahora se está corriendo la versión 6 con los nuevos escenarios, y hay varias plataformas de estas simulaciones, y hay varios escenarios. Está el escenario histórico y los escenarios futuros, y nosotros a lo largo de los años habíamos individualmente bajado estos datos, y lo que hemos hecho como parte de este proyecto entonces es estos modelos globales también tenerlos en un repositorio ordenado, y están disponibles también en la plataforma. Aparte de esas simulaciones globales, existe hace un poco menos tiempo, hace como 5 años atrás, otro proyecto que se llama CORDEX, que son experimentos regionales coordinados. Y en particular existe entonces, estos son experimentos por regiones en el mundo. En particular existe CORDEX Sudamérica, que incluye el dominio de todo Sudamérica, y ahí son los países entonces latinoamericanos y algunos europeos que han hecho simulaciones. Esas simulaciones también fueron recogidas y están algunas de ellas disponibles en la plataforma. Trabajar con esas simulaciones, la verdad las cosas que ha sido un desafío bastante mayor de lo que pensábamos realmente, y van a ver de que tenemos parte de las simulaciones, todavía no están todas, y es un trabajo que no es tan simple. Ok, ahora habíamos dicho que para Chile necesitamos usar modelos regionales por un tema de resolución. Fíjense que aquí está el territorio nacional, y aquí hay una grilla de 200 kilómetros que es aproximadamente la grilla de los modelos globales típica. Y ahí ustedes pueden ver que en esa grilla el modelo global, la región del Maule y O'Higgins es un punto de grilla en total. Después los modelos regionales tipo CORDEX normalmente se corren a 50 kilómetros, y bueno, pueden ver de que comienza a aparecer ya la región de O'Higgins, aparece en como 4 puntos de grilla, y a 25 kilómetros, que era la resolución que habíamos utilizado en el pasado, ¿verdad? Tiene una resolución mayor. Sin embargo, aquí, esto para ilustrar no lo mismo, acá por ejemplo vemos el tema de la topografía. Aquí hay unos cortes a lo largo de estas latitudes, a distintas resoluciones, cómo se ve la cordillera en 200 kilómetros, a 50, a 25, y cómo se ve a 10 kilómetros. Y evidentemente a 10 kilómetros hay bastante más detalle. Por ejemplo, se ve mucho mejor la cordillera de la costa. Entonces, por resolución y por topografía,
uno quisiera, por lo tanto, en principio, ¿verdad?, correr modelos a este nivel de resolución. Pero hay un tema también que es bien importante, independiente de la incertidumbre asociada a los escenarios, a los modelos globales, al modelo regional. Hay un paper, esto no es tan coloquial, en realidad esto salió en un paper bien importante hace muchos años atrás, y es que yo le voy a dar a mi modelo regional las condiciones de borde, le voy a decir qué es lo que ocurre en estos bordes, y si yo le doy basura, lo que va a salir es basura. Y entonces el garbage in, garbage out es un tema del que hay que hacerse cargo, y por lo tanto hay que evaluar cuál es el mejor modelo para las condiciones de borde naturales. Así que esa fue la primera parte del proyecto que hicimos, y para eso definimos una cantidad de métricas de evaluación, algunas cosas que sabemos que son importantes para el clima de Chile, y entonces queríamos elegir un modelo global de que por lo menos representara bien alguna de estas métricas. No veamos acá el detalle, pero esto se hizo, fue un trabajo bien importante. Para las distintas métricas entonces tenemos como un ranking. Finalmente llegamos a que estos 3 modelos eran los que mejor representaban la mayoría de estos índices, pero después finalmente igual hay un tema con la disponibilidad de los datos, y por lo tanto nosotros no escogimos este porque no teníamos los datos disponibles para generar condiciones de borde, y utilizamos este, que es un modelo alemán, que también igual salió arriba de los rankings. Ok, entonces habiendo decidido cuál era el modelo global que íbamos a utilizar para las condiciones de borde, decidimos utilizar este modelo regional. Es uno de varios que igual están disponibles y se han utilizado en Chile, y hicimos dos tipos de simulación. Primero que nada, una simulación forzada por condiciones laterales perfectas, entre comillas, es decir, observaciones, nuevamente para poder evaluar contra observaciones, y después las simulaciones que están con condiciones de borde por el modelo global que escogimos analizando su performance. Y aquí hay una cosa bien importante, es que cuando uno hace eso uno puede evaluar el valor agregado, porque como dijimos, en los modelos regionales, claro, tienen mayor resolución, pero son muchísimo más caros de correr, y por lo tanto uno quisiera asegurarse de que uno va a ganar algo con el modelo regional. Y hay una forma formal de hacer eso que se llama la evaluación de valor agregado. Y eso entonces también lo hicimos para poder realmente ver si es que valía la pena hacer esta simulación. Para que nuestros esfuerzos fueran útiles también a la comunidad internacional o a la comunidad latinoamericana, hicimos una simulación a 50 kilómetros en el dominio Cortex, que es este, y después tenemos simulaciones para el dominio que llamamos dominio regional chileno, a 10 kilómetros. Y para la evaluación se definieron en conjunto con esta mesa de expertos, que tuvimos varias durante el proyecto, 7 macrozonas para poder simplemente hacer la evaluación. Y Denis además tuvo que hacer varias pruebas para ver en qué era la mejor configuración para el modelo. Acá está la tabla de las simulaciones. Aquí lo importante entonces es que tenemos simulaciones al periodo histórico, que es el cual podemos comparar con datos, ¿verdad? 1976 al 2005, y después para 2 escenarios futuros hasta el año 2050. En un principio habíamos pensado que podíamos hacer la simulación hasta el 2100, pero no nos dio el tiempo. Igual existe la posibilidad en el futuro de continuarlas hacia fines de siglo. Y aquí estamos terminando la simulación del futuro para el escenario RCP 8,5, que es el de más alta resolución, de más altas emisiones, a 10 kilómetros. Eso es lo que todavía está corriendo y debería terminar en las próximas semanas. Todo el resto está listo y analizado inicialmente.
Ya, y aquí entonces un poquito de la parte computacional, para que se den cuenta, y debemos confesar de que se nos quedaron cortos los cálculos de tiempo y de tamaño de salidas que fuimos generando. Como ya mencionó Laura, todas estas simulaciones fueron realizadas en el EFTRARU, que es el centro de supercómputo que está alojado en el Centro de Modelamiento Matemático, y con los cuales tuvimos que discutir harto para que por favor nos dieran más espacio y nos dieran más procesadores para poder terminar las simulaciones. Pero fíjense que no solamente las salidas tienen un tamaño bastante grande, sino que también las condiciones de borde. Condiciones de borde, estamos hablando de como de 3 terabytes de datos solamente para poder correr los datos. Así que ese obviamente uno los va borrando en el tiempo, pero 30 años de simulación son 6 terabytes y simulamos 155 años a 50 kilómetros y otros 155 años a 10 kilómetros de resolución. Ok, lista de variables. Aquí no pretendo que ustedes la lean, pero hay una lista grande de variables. Esto también fue discutido con la mesa de expertos para ver qué variable era la que más se requerían, a qué frecuencia temporal. Y lo importante acá es que están disponibles ahora con los protocolos de Cortex y CIVIP5, ¿ya? Esto es un poco técnico, pero la verdad las cosas es que en general cada modelo tiene su propio nombre de la variable, etcétera, y cada unidad es distinta, y aquí está homogeneizado. Así que hubo un esfuerzo también importante por homogeneizarlo de manera que pueda ser utilizado por una amplia comunidad, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo. Para hacer la evaluación utilizamos varios productos de observaciones, y aquí solamente quisiera destacar que llamamos CR2MET, que es un producto en grilla cada 5 kilómetros de datos diarios y mensuales de precipitación y temperaturas extremas. Eso está disponible para todo Chile. Es un producto que fue también generado por el CR2 en el contexto de un proyecto del balance hídrico, y es un tremendo aporte, o lo va a ser, porque la verdad es que nunca habíamos tenido un producto grillado a resolución diaria. Después de eso hay una serie de métricas que utilizamos para evaluar, sobre todo eventos extremos, ¿verdad? Como días secos consecutivos, intensidad, precipitación intensa, y también algunas métricas de temperatura, de días cálidos, percentil 90, etc. Y como ya también les indiqué, se hizo una evaluación de valor agregado. Aquí está la fórmula, pero lo importante es que es una manera entonces objetiva de ver si es que efectivamente el modelo regional agrega valor por sobre el modelo global. Aquí entonces, por ejemplo, aquí están los 3 productos de precipitación, la climatología de las precipitaciones de 2 productos y el producto grillado a 5 kilómetros, y aquí está la precipitación del modelo forzante, de la precipitación a 50 kilómetros y la precipitación de la simulación a 10 kilómetros, y la conclusión es que efectivamente la simulación a 10 kilómetros representa mejor la climatología en cuanto a su precipitación gráfica y también a la distribución norte-sur. Yo les voy a ser muy sincera, yo tenía mis dudas de que esto fuese así, de que efectivamente el esfuerzo de hacer la simulación a 10 kilómetros realmente valiera la pena, y por lo que hemos podido evaluar, efectivamente valió la pena, en hartos aspectos. Así que eso es una excelente noticia para el proyecto y para nosotros. Hicimos otras evaluaciones, ¿verdad? El ciclo anual de las precipitaciones, también la variabilidad año a año de las precipitaciones. Estas son las distintas macrozonas, ¿verdad? Altiplano, Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Patagonia Sur. A 50 kilómetros todavía
existe una sobreestimación y que es mejorada bastante en la simulación de 10 kilómetros. Sin embargo, por ejemplo, en Patagonia ambas simulaciones sobreestiman comparado con el producto de este grillado. Así que tampoco es perfecto. Este es un tema que también es bien importante, y es que este es un corte ahora en longitud a una cierta latitud, a 30 grados, por ejemplo acá, 35 grados, como frente a Copiapó. La curva negra, ¿sí? ¿Copiapó? Y Curicó. Eso quise decir, perdón. La curva negra es la precipitación del producto grillado, y la línea roja es la precipitación a 50 kilómetros, y ustedes ven que sobreestima bastante en esta zona, y la curva azul es la precipitación de la simulación a 10 kilómetros. Y en general la curva azul siempre se ajusta mucho mejor a la curva negra, que es la de las observaciones, así que a distintas longitudes también es mejor. En cuanto a la temperatura, también tenemos resultados. Aquí hay una cosa que tengo que mencionar. Aquí se ve claramente de que en cuanto a la temperatura, fíjese, en el norte grande, la simulación a 10 kilómetros sobreestima la temperatura. Hemos estado discutiendo con Denis sobre a qué se debiera esta sobreestimación. Creemos que tiene que ver con una parte del modelo de superficie, y es algo que tenemos que seguir investigando. Así es que en general vamos a tener que tener cuidado en algunos aspectos de utilizar esta simulación. Acá está el ciclo anual, donde se ve, por ejemplo, claramente que hay una sobreestimación, la línea azul acá, de la simulación a 10 kilómetros, sistemáticas de las temperaturas. ¿Ya? Sesgos sistemáticos, entonces. Y aquí está el valor agregado, este es como el resumen, ¿verdad? Toda la parte que ustedes ven achuradas blancas es donde hay valor agregado, donde la simulación regional lo hace mejor que el modelo global, y ambas simulaciones tienen valor agregado. Fíjense sobre todo también en la cordillera, pero la simulación a 10 kilómetros, la que está a la izquierda, prácticamente todo el territorio tiene valor agregado. Así que eso es entonces una realmente muy buena noticia, de que todo este esfuerzo haya valido la pena. En cuanto a las temperaturas, también hay valor agregado, y parece que sí el ministro va a poder ver alguna de los resultados. Quisiera decir de verdad que estos son muy preliminares, y aquí tenemos, por ejemplo, entonces las proyecciones de las temperaturas a 50 kilómetros. Esto es a 50 kilómetros para la simulación, el RCP 2.6, 8,5. Esto es el anual. Evidentemente todo el territorio se calienta, y estacionalmente también hay información distinta. Vemos, por ejemplo, de que se calienta mucho más el invierno que el resto de las estaciones, por ejemplo. En cuanto a las precipitaciones, hay una disminución importante en la parte norte. Aquí, en cambio, más al sur no se ve una disminución demasiado grande, pero estacionalmente sí. Sobre todo en invierno, prácticamente todo el territorio nacional acá ve disminución en las precipitaciones. Y aquí está el mismo resultado para la simulación a 10 kilómetros, y bueno, esta es la parte que todavía no está, que está corriendo todavía. Hay mayor detalle, evidentemente, en las precipitaciones. Se ve mucho más, por ejemplo, el calentamiento fino acá sobre la cordillera a 10 kilómetros de lo que había la información
50 kilómetros. Y en cuanto a las precipitaciones, nuevamente se ven detalles que no veíamos a 50 kilómetros. Por ejemplo, ahora yo no quisiera decir demasiado sobre esto porque realmente es muy preliminar, pero por ejemplo yo veo acá en el norte chico un aumento de la precipitación en la cordillera en verano, que es algo que podría tener efectos bien complejos, ¿verdad? Porque en verano estas precipitaciones pueden producir inundaciones. Entonces, la señal de secamiento es sobre todo en invierno, pero en las otras estaciones podría haber diferencias importantes. Y creo que con eso termino. No, hay un par de cosas también sobre intensidad, por ejemplo, intensidad diaria a 50 kilómetros y a 100 kilómetros. Estas son las diferencias entre el periodo futuro y el periodo presente. Disminución en el altiplano, pero en algunos lugares vemos un aumento de la intensidad diaria, y a 10 kilómetros vemos un montón más de detalle. Acá, fíjense, aquí yo veo, por ejemplo, sobre todo sobre la cordillera, habría que ver, esto hay que compararlo con lo que dicen los modelos globales y ponerlo en contexto, si es que esto es robusto o no. Así que debemos preocuparnos de que la evaluación y de cómo se utilicen estos datos sea, ojalá, lo más robusto posible para no malinterpretar estos resultados. Y días cálidos, por ejemplo, o sea, estos son el percentil 90 en la distribución de las temperaturas a 50 kilómetros para los dos escenarios. Entonces un aumento significativo en la costa y aumentos menores en el resto del territorio. Y a 10 kilómetros también se ve esto del calentamiento en la costa, sobre todo. Días helados, bueno, los días helados, no es sorpresa, disminuyen. Suena razonable, ¿verdad? Con calentamiento que los días helados van a disminuir. Y disminuyen también, sobre todo en la cordillera. Eso es lo que yo logro ver acá. Creo que eso sí es todo. Sí, tengo un par de figuras más, pero yo creo que yo me quedo con la conclusión de que valió la pena la simulación a 10 kilómetros. Igual hay que tener cuidado de cómo se utilizan estos datos, siempre pensarlos, de evaluarlos junto con un conjunto mayor de simulaciones. Ahí hemos detectado algunos sesgos ya importantes, sobre todo el tema de la temperatura, por ejemplo, en el norte, que vamos a tener que evaluar un poco mejor para poder decir qué es lo que pasó en ese caso. Yo creo que lo que quiere decir es que es muy difícil en realidad encontrar una configuración perfecta para un modelo que cubre tantos climas distintos. Eso yo diría que probablemente tiene que ver con eso.